discutamos esto muy interesante que planteó hoy el presidente López Obrador. Hoy comentó que antes que nada, pues debe agradecerle mucho a la gente e insistió en que pues su movimiento no solamente de una persona o de un grupo de dirigentes, hizo una explicación larga para hablar de cómo es que en otros momentos históricos, en efecto, pues un grupo de personas muy reducido se ha mantenido la vanguardia, ¿no? Un grupo minoritario pero consciente de la necesidad del cambio, ¿no? Como ocurre en la Ilustración, por ejemplo, en las grandes revoluciones del mundo. Y hoy estamos hablando de un movimiento de transformación que necesita de la gente, que se nutre de la gente, que no es solamente de un Andrés Manuel López Obrador, sino de un pueblo en conjunto, de millones de mexicanos y mexicanas conscientes. Es por eso que llama mucho la atención la crítica, querido Jaime, que hacen desde los medios corporativos, en su mayoría, a esa marcha del domingo. Llama la atención porque incluso hay quienes desde esos medios exhiben la realidad. Ayer planteábamos cómo es que Denise Merker, en uno de estos programas pedorros de Televisa, dio a conocer que según los reporteros que enviaron de Televisa, pues la mayoría, no encontraron una sola persona que se expresara en contra de López Obrador o que dijera que estaba acarreada. Que lo único que vieron fue algarabía, que en efecto llegó muchísima gente, que pues esa es la realidad en estos momentos que no quieren aceptar. Ese es el gran problema en estos momentos, considero, de la oposición, que no se pueden aglutinar porque el común denominador está a favor de un movimiento que sea cercano al pueblo. ¿Tú qué opinas de esto, Jaime? Pues yo creo que detrás de este fenómeno, que el presidente lo tiene ya muy claro, porque además yo creo que si hay algo que tiene Andrés Manuel López Obrador, es que es un estudioso de los procesos políticos que se han dado dentro y fuera de México. Es un hombre que en muchos sentidos entiende los cambios, voy a hablar como académico, entiende los cambios de paradigma. Y sí, efectivamente se ha producido un cambio de paradigma sustancial en lo que tiene que ver con la cultura partidista. Perdón, antes de que siga, es que nuestra gente, y hay que reconocer cuando uno se equivoca, he dicho Pedro Ferriz Santamaría y no nuestra gente que siempre está a las vivas, me dicen, no, Jaime, no es Pedro Ferriz Santamaría, es Pedro Ferriz Santa Cruz. Gracias de verdad por corregirme. A mí me encanta esto, que la gente lo corrija a uno, porque eso quiere decir que están bien avispas. Cierro paréntesis. Mira, yo creo que es muy interesante lo que dijo el presidente hoy en la mañanera, en el sentido de que Morena, el movimiento de Morena y la 4T, es un movimiento, es un proceso. Es un proceso que va más allá de los partidos políticos. Y esto es muy cierto. Y esto tiene que ver con la perniciosa cultura de partidista que hemos tenido en México, donde los partidos políticos no fueron creados para defender los derechos de la ciudadanía. No. Los partidos políticos fueron creados como negocios particulares, ¿no? Como franquicias, ¿no? Y precisamente por eso es necesario hoy más que nunca hablar en serio de esta reforma electoral, porque la reforma electoral, la ley electoral que tenemos en México no tiene en cuenta este desencanto de los ciudadanos con los partidos políticos. El presidente es muy recurrente a la hora de utilizar esta frase de que tú no puedes poner vino nuevo en viejas odres o en viejas botellas, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que desde la década de los comienzos de los años 2000, hemos visto cómo se ha producido un creciente desencanto con los partidos políticos en todo el mundo, ¿no? Hay una crisis acelerada de desafección, ya nadie quiere militar en un partido, ya a muy pocos, a los jóvenes tú diles, oye, ¿te quieres inscribir en el PRI, en el PRD? Antes, en mi generación, yo me acuerdo
que cuando tú te acercabas, por ejemplo, a don Eberto Castillo, te decía, a ver, tú muchacho, ¿por qué no estás en un partido militando? Tienes que defender y la única manera es hacerlo a través de un partido político. Eso ya no funciona y los jóvenes ya no les gusta esta idea de incorporarse a partidos políticos. ¿Por qué? Porque saben muy bien que los partidos políticos son el negocio de unos pocos. Ahí tenemos el caso de Alito, ¿no? Que se ha beneficiado de ese partido, lo ha convertido en su negocio personal. Entonces, ese es por un lado el descrédito de los partidos políticos, que ya nadie cree en ellos. Bueno, pero por otro lado, tenemos una realidad que es la frustración, el hartazgo de la ciudadanía con la corrupción, con políticas, sobre todo económicas, que favorecían a una oligarquía y jodían a la inmensa mayoría. Entonces, ¿cómo haces para ponerle riendas a un movimiento? Y la única manera que hay de, porque hay que tener mucha habilidad y visión política para ponerle una crin, agarrar de la crin o ponerle unas riendas a un movimiento tan orgánico como este de movimiento ciudadano. Y una primera fase, y esto es, los libros de historia, los historiadores se encargarán de aterrizar lo que estoy diciendo para decir, Jaime era un perfecto idiota, no tenía ni la más remota de lo que estaba diciendo, o Jaime estaba en lo correcto. Yo creo que lo que ha ocurrido aquí es que el movimiento orgánico que se está produciendo y que ha incluido a actores políticos, incluso de distintos partidos que se han sumado a este movimiento, se han sumado a este movimiento convencidos de que las estructuras partidistas ya no funcionan como tales. Entonces, el presidente cuando alcanza, gana las urnas en el 2018, se convierte y se coloca, como él dice, a la cabeza de esta cresta, de un movimiento que quería el cambio ya estaban hartos, ¿no? Y no importaba que se llamara Morena, no, pero importaba que tuviera un liderazgo carismático, un liderazgo creíble y sobre todo, que es la clave para mí del éxito de Andrés Manuel López Obrador, un líder honesto. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Efectivamente, se sube a la cresta de la ola, Andrés Manuel llega, conquista el poder, pero luego viene un proceso de ajustes, ¿no? Es como cuando tú pones un montón de melones en la carreta y eres incapaz de colocarlos. No te preocupes, ya conforme vaya avanzando tu carreta, los melones se van a ir acomodando solitos, ¿no? Es lo que está pasando en Morena. Cuando vemos que un melón podrido, que tiene el nombre de Ricardo Monreal, dice, no, pues expulsen este pinche melón podrido y ya no funciona aquí. Y entonces este movimiento tan orgánico tiene un formidable sistema de autoajuste, porque la propia gente, y lo vimos en la marcha, dice, este elemento ya no funciona, preferimos este otro elemento. Queremos estos cambios. Señor presidente, haga ajustes por aquí, haga ajustes por allá. No queremos que las condiciones para decidir la sucesión sean así, sean asado. Entonces, tenemos un movimiento, Toño, fascinante, fascinante. Y México es uno de los pocos países que está dándole cauce a este movimiento que pasa por el cambio de modelo económico, pasa por colocar a los que estaban hasta el final de la fila, colocarlos hasta adelante, y por eso están tan cabreados los que estaban hasta adelante de la fila, que tenían todos los privilegios, no pagaban impuestos, vivían muy bien, ganaban salarios excelsos, y por eso en ese contexto de recambios, de regeneración, de darle vida a este movimiento, no caben, y para la gente le resulta muy chocante, no caben líderes políticos oportunistas, líderes políticos que han vivido del presupuesto, pero de manera escandalosa. Ahí tenemos el caso de Lorenzo Córdoba. Entonces, cuando Andrés Manuel López Obrador habla de este movimiento, habla de este movimiento que tiene vida propia,
que ha cobrado vida propia. Es un movimiento que va a seguir avanzando. Este movimiento ya no puede meter reversa. Y quienes creen desde la oposición que este movimiento puede meter reversa están completamente equivocados. Esto quiere decir que México ya cambió para siempre. La verdad, no lo sé, porque la historia siempre es caprichosa. La historia uno cree que avanza como la flecha del tiempo en una sola dirección, pero a veces la historia avanza en zigzags y puede ser, y por eso no podemos confiarnos. Y ahí sí que te concedo la razón en el tema de personajes como Claudio X González, Pedro Ferriz, porque esos desde sus nichos, de sus pequeños hole rabbits, como dicen los gringos, de sus pequeños agujeros rabiosos, toda esta gente, si se junta, a lo mejor consigue frenar el avance de este proceso. Pero lo que sí es importante es que no bajemos la guardia y entendamos y comprendamos mejor este proceso. El presidente por eso también ha insistido que este movimiento tiene que tener un nombre, y ese nombre es el del humanismo mexicano. ¿Por qué el humanismo mexicano? Porque es el humanismo con el que comulga Andrés Manuel López Obrador. A los antiguos alumnos de las universidades fifís o que se iban a educar al extranjero, no les enseñaban humanismo, no les enseñaban filosofía. ¿Qué es la filosofía? La filosofía es el amor por el conocimiento. Esa es la filosofía. La filosofía de decir, a mí me apasiona conocer al ser humano, que es el caso de Andrés Manuel López Obrador. A mí me apasiona saber qué es lo que mueve y conmueve a un ser humano. ¿Por qué le fue la gente a la marcha del 27? Porque la gente tenía motivación, está conmovida con este movimiento de corte muy humanista que se ha colado desde todos los frentes y ha dejado súper rebasados a partidos políticos, a líderes empresariales, a líderes políticos. Por eso yo creo que este movimiento que tiene vida propia es un movimiento que hay que mantenerlo vivo. Y mi esperanza es, querido Toño, querido Víctor, y con esto cierro, es que las generaciones de jóvenes sigan atizando, sigan teniendo no solamente fe en las posibilidades de cambio, sino que tengamos fe en que México puede ser un gran país a futuro, con mejores profesores, mejores médicos, mejores políticos, una mejor educación, con un mejor nivel de vida, reconstruir un estado, construir un verdadero estado del bienestar, proteger a los más débiles, defender las pensiones de los ancianos, defender las becas de los jóvenes. Eso es un movimiento que va más allá de una horma, de un molde de partido político. Por eso yo creo que el presidente tiene mucha razón. Él sabe bien qué tipo de movimiento está conduciendo y ojalá que la persona que sea el futuro, que se encargue de llevar las riendas de este movimiento, entienda todo esto que ya Andrés Manuel López Obrador lo tiene tan clavado, lo tiene tan claro. Que planteas sobre el sucesor, en todo caso, de López Obrador al frente del gobierno de México. Le pido a Alex que nos grabe para hacerle este planteamiento.